el brillo del Espíritu Santo en sus vidas. Gloria Porque a Jesús. recuérdese que lo que hacía brillar la justicia de Dios en su pueblo era la obediencia y la fidelidad que el pueblo le reflejaba a Dios. Vive Dios. Mientras el pueblo camina en obediencia, el brillo de Cristo en usted se va a dejar ver. Amén. Pero una vez nosotros le demos la espalda a Dios, vamos a entrar, mi hermano, en desgracia. Vamos a ver decaimiento. Hay personas que a veces se quejan y dicen, yo estoy sufriendo, pero lo que no se dan cuenta es que están sufriendo no por gusto, sino que están sufriendo porque las obras de pecado y de impiedad los han alcanzado y están creando una debacle terrible en su vida. Aleluya. Porque así como el justo, ciertamente llegan momentos donde, como el profeta Habacuc, tiene que ver males, tiene que ver violencia, y es algo normal porque la tierra está llena de injusticia. Esto es lo que precisamente esta profecía, esta escritura a nosotros nos habla, de la injusticia que hay en el mundo, la cual siempre está incompleta, y que muchas veces las personas que practican pecados atroces quedan hasta sin un castigo momentáneo. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible que haya gente tan perversa, tan mala, y al justo que camina en rectitud, que camina en obediencia, que se esfuerza en consagrarse, en vivir en santidad, en guardarse para ti, siempre le acontecen tantos males y peores que los que viven algunos? Amén, gloria a Jesús, aleluya. Y todo esto tiene una respuesta de parte de Dios, y es que al final de los tiempos, tarde o temprano, ellos van a recibir su justa paga. De la misma manera en la que Dios utilizó una nación más perversa que Israel para castigar a la ciudad de Jerusalén, de esa misma manera Dios va a llegar el momento donde va a usar a los mismos impíos y pecadores incrédulos, aquellos que dicen ser ateos, que se rebelan en contra de la voluntad de Dios para su iglesia y de la predicación de la palabra, para que hayan persecuciones en la tierra en contra de la iglesia. Pero esos mismos, aunque en el momento en el que van a estar persiguiendo a la iglesia, no van a recibir retribución instantánea, o sea, una retribución en el momento de parte de Dios por haberse levantado en contra de su palabra y de su obra. Ciertamente van a recibir su castigo en los tiempos finales, sea para bien o para mal, hermano. Porque esto no se trata simplemente de avalar ciertas cosas o de permitir ciertas cosas que como obras justas y pensar de que Dios va a estar de acuerdo con nosotros, no. Esto se trata de que estas obras justas nosotros le estemos implementando en nuestro día a día. Amén. Que nosotros estemos obedeciendo a Dios, que nosotros estemos bajo su sumisión, que nosotros estemos con un compromiso estable, porque eso es lo que le falta a la gente, un compromiso estable con el Señor. Aleluya. Hoy se está sirviendo más a los hombres que al mismo Cristo. Eso es. Porque hay tanta gente que a veces sale disolucionada de la iglesia porque dicen, yo fui a tal congregación y me llevé una mala experiencia. Entonces tú estabas en esa congregación pendiente a lo que el hombre podía ofrecer y proyectarte. Aleluya. Pero tú no estabas pendiente a servir a Cristo, porque como han dicho muchas veces, el que va a la iglesia a mirar a los hombres y se va de ella, entonces iba en busca de los hombres y no de Cristo. Porque el que llega a una congregación con el fin de cambiar su vida, con el fin de zafarse de las garras al diablo, no va en busca de lo que los hombres hagan o de lo que los hombres digan o de lo que los hombres puedan hacer para levantarse en contra de una persona y hacerle la guerra. No, hermano, estamos hablando que esto va más allá de eso, porque Habacuc era un hombre que estaba experimentando violencia, pero eso nunca le cortó su comunión con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre tenía tantas quejas, tantas oraciones, tanto así que en su mismo capítulo 2, Dios le da esta respuesta y le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. En pocas palabras, Habacuc, tú no tienes que preocuparte por lo que está pasando ahora. Porque yo siempre tengo a gente que está en pie, a gente que está guardando la vida. Gloria a Dios. A personas que están al cuidado de la iglesia. Recuérdese que más allá de nosotros tener a Dios, hay ángeles administradores del Señor, hermano, que pelean y están a favor de su iglesia. Amén, gloria Vemos en el caso de Daniel que cuando él estaba esperando la respuesta, dice que antes de que el ángel Gabriel descendiera, porque Gabriel se había encontrado en los aires con el príncipe de Persia,
el cual le estaba ocasionando resistencia. Y Dios dijo, párate, le están ocasionando resistencia a Gabriel para que el mensaje no le llegue a Daniel. Entonces yo le voy a enviar a un ángel más fuerte. Y lo envió a Miguel. Y Miguel prácticamente quitó del medio, destruyó lo que el príncipe de Persia estaba haciendo para tratar de oponerse a la respuesta que Dios le había enviado por medio del ángel Gabriel a Daniel, y el hombre recibió su respuesta después de 21 largos días. Qué lindo, Jesús. O sea que de alguna manera u otra, Dios a nosotros nos está dando a entender que aunque la tierra esté llena de violencia, que aunque esté llena de destrucción, que aunque esté llena de homicidio, que aunque esté llena de tanta injusticia, de leyes que se están implementando, porque ahora las leyes que se están implementando es por causa de hombres corruptos de entendimiento que están torciendo el derecho, que están pervirtiendo la ley, que de alguna manera u otra quieren socavar los fundamentos de la iglesia, quieren estremecerlo con el fin de que usted y yo veneremos nuestra fe. Así es, gloria a Dios. Porque los babilonios eran gente que cuando tomaban la posesión de cierta nación o de cierta ciudad y llevaban personas que eran exiliados de su nación, que eran llevados cautivos como esclavos, los obligaban a servirle a sus ídolos. Y el que no se atreviera a inclinarse ante una de las deidades falsas que ellos mismos habían levantado, eran picados en canto, hermano. Alabado Dios. Su casa convertida en muladar, su familia las mataban y le entregaban a otro en posesión las propiedades de ellos. Y eso quedaba como un ejemplo para todos los que se querían rebelar en contra de ese régimen del terror. Eso es lo que se está viendo hoy y se va a seguir viendo más adelante. Amén, así es. Para lo que la iglesia debe de estar preparada. Pero lo más que me sorprende es que la violencia también se está viendo dentro de la iglesia. Así es. Pero no la violencia espiritual que habla Cristo, porque Cristo dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. No está hablando de ese tipo de violencia. Estamos hablando de una violencia en la carne. Tremendo. Violencia por obras carnales que se están manifestando en la vida de muchos cristianos. Triste. Por eso es que estamos viendo tanta fornicación, tanto adulterio, tanto engaño, tanto pillaje, tanta estafa, tanta mentira, tanta hipocresía, tanta falsedad. Por lo mismo de que todas estas obras se están apoderando de nosotros mismos. Triste. Y dijo este hombre, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? O sea, que él llegó a un punto donde se humilló su alma y le pidió a Dios que no le permitiera ver más mal. Wow. O sea, él se preguntaba por qué el justo estaba sufriendo tanto. Gloria. Y el impío seguía en pie siendo prosperado. A veces nosotros visualizamos en nuestro entorno como personas que no le sirven a Dios prosperan. Como gente que no tiene a Dios avanzan, crecen como la espuma, se multiplican. Usted ve que montan negocio aquí, montan negocio allá, propiedades terrenales, que si para aquí, porque son personas que no tienen compromiso sincero con Dios. Amén. Porque el que tiene un compromiso genuino con Dios siempre va a ser estorbado en lo que haga. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Satanás le va a presentar resistencia con el fin de que usted no alcance lo que quiera hacer. Gloria a Jesús. Pero esto también Dios lo permite para que nosotros entendamos que nosotros dependemos de Él y no de nosotros. Amén. Por eso es que el Señor le estaba diciendo a Habacuc, ¿cuál es tu preocupación? Si tú estás a salvo. Aquellos por los que tú estás clamando están a salvo. Que aunque están viendo pestilencia, que aunque están viendo hambruna, que aunque están viendo cómo el impío está asediando al justo para que la ley no salga con el derecho debido, para que la justicia se convierta en injusticia y sea conocida de una manera u otra, como quiera, yo tengo a personas que están en pie sobre mi guarda. O sea, gente que está vigilando el buen derecho. Gloria a Dios. Personas que todavía cumplen con la ley de moral. Alabado Personas Dios. que son rígidos en cuanto a los establecimientos de mi ley, porque siempre Dios va a tener un pequeño remanente, por más pequeño que sea, que hable la verdad. Qué lindo Dios. Que predique la verdad, que enseñe la verdad, Amén. que viva la verdad. Y que esa verdad la predique a donde quiera que vaya. Que no haga excepciones
por familiares, por hermanos de confianza, por amistades, porque la verdad no debe de ser comprometida por nada ni por nadie. Amén. Gloria a Jesús. Porque cuando la verdad Gloria a es Dios. comprometida, entonces el derecho se tiende a torcer. Porque ya yo no voy a hablar conforme a lo que Dios me habla a mí, sino que ahora yo voy a hablar de acuerdo a lo que la persona cree para que no se sienta mal. Así es. Como los otros días el hermano Sacur me estaba enseñando una mujer que era pseudopastora, se paró en una caminata de homosexuales diciéndole: Dios los ama a todos ustedes. Tremendo. Dios los ama. Digan conmigo: yo creo en Dios, Dios me ama, yo soy un hijo de Dios. Y todos allí, hermano, gente homosexual que están perdidas en abominación, diciendo que Dios los amaba, que ellos creían en Dios, de que ellos eran hijos de Dios. Pero ¿cómo? ¿Usted sabe cuáles fueron las palabras que expresaron que a mí más me dejaron con la boca abierta cuando dijeron: nosotros le tememos a Dios? ¿Cómo personas que viven una vida practicando el pecado van a respetar a Dios? Así es. Entonces el derecho salió torcido porque la presión de los impíos gobernó la mentalidad de esas pseudo. Wow. Porque como nosotros, sabiendo que la Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante, que dice que Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, que con injusticia tratan de detener la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es detenida cuando la injusticia crea una barrera, como le hemos dicho aquí muchas veces. Cuando la mentira es entretenida, a muchos la verdad no les importa. Amén, gloria a Dios. Porque la mentira, de pasar de boca en boca y de oído en oído, llega a un punto donde hay gente que cree que es una verdad. Amén. Así es. O sea, de tanto de ser escuchada, tanto de que se repite, tanto de que se usa como frase, la gente cree que es verdad. De hecho, una de las frases que dijo Gandhi, que hasta el día de hoy la gente piensa que es una verdad que está en la Biblia. Pero ¿por qué la gente piensa que es una verdad que está en la Biblia? Porque uno la repitió, otro la repitió, otro la repitió, otro la repitió, otro la repitió, y ya dijeron: esto es una verdad. Eso no es ninguna verdad. Diciendo: Dios ama a los pecadores pero aborrece el pecado. Entonces, si Dios ama a los pecadores, me está diciendo que Dios ama al impío y que está contento con él. Pero dice la Biblia que Dios está irado con el impío todos los días. Y que cuando el hombre venga va a ser juzgado por su pecado, pero quien va a ser echado en el infierno no va a ser el pecado, va a ser el hombre. Así es. Eso es así. O sea que aquí los que nos tenemos que arrepentir somos nosotros. Amén. Amén. Pero ¿por qué se creyó que esta mentira era una verdad? Y que era una verdad que hasta estaba en la Biblia, muchos se atrevieron a decir. La Biblia dice que Dios ama al pecador pero aborrece al pecador. Eso no se encuentra por ningún lado. Hay otros que dicen: la Biblia dice: ayuda a tu semejante sin mirar a quién. Eso no lo dice tampoco la Biblia. La Biblia dice claramente que nosotros debemos de ayudar cuando es debido, que debemos de hacer el bien cuando es debido, y a quien es debido también. Amén. Porque no podemos caer en la trampa de los pecadores. Si los pecadores quisieren engañarte, no los consiente. El apóstol Pablo dijo: y no participéis. La persona que participa de las obras infructuosas de las tinieblas son aquellos que prácticamente se están volviendo complacientes y tolerables. Amén. Gloria a Dios. O sea, creemos que esto Dios lo perdona, pero lo que no creemos es que Dios lo tolera. Así es. Porque no es lo mismo perdonar a tolerar. Si el pecador viene arrepentido, Dios lo perdona. Amén. Si se aparta de su impiedad, Dios lo perdona. Amén. Pero él no me puede venir aquí al evangelio diciendo que va a seguir viviendo el estilo de vida después de haberle pedido perdón a Dios. Porque Dios no obra de esa manera. Aleluya. Todo aquel que entra aquí tiene que salir transformado. Gloria a Si Dios. el evangelio no transforma a los que llegan, entonces la gente no llegó con el propósito de conocer a Dios. Gloria a Dios. Porque Aleluya. cuando usted conoce al Espíritu Santo, el Espíritu Santo saca para afuera Bendito toda la Dios. basura que hay en tu corazón. Maravilloso. Me sorprende que a veces hay gente que llegan tanto a la iglesia, pero siguen con basuras en su corazón. Gloria. Entonces, me dan a entender dos cosas. No les importa la palabra. O no les importa la palabra o no les importa su salvación. Porque hay gente que no conoce la voluntad de Dios porque no lee la Biblia. Y hay otros que no conocen quién es Dios porque leen la Biblia, pero no han tenido una experiencia. Amén. Entonces, tanto lo uno como lo otro está mal, hermano. Porque el cristiano debe de estar de acuerdo
con lo que es la lectura de la palabra, pero el cristiano también debe de estar comprometido con lo que es conocer la palabra, pero también conocer al Dios de esa palabra. Qué lindo. Porque si tú no conoces al Dios de esa palabra, no pretendas tener una revelación clara del libro que él mismo escribió. Eso es algo contradictorio, hermano. Gloria a Jesús. Eso era lo que pasaba con la generación que se había levantado después de los ancianos que se murieron cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. No conocían a Dios. Eran gente que habían escuchado pero que no conocían. No es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo veas presencialmente con tus ojos. Gloria a Dios. Hoy estamos sufriendo lo mismo que Cristo sufrió: menosprecio, vituperio. Lo único que no hemos sufrido son golpizas aquí. Aquí a nadie lo ha encerrado, aquí nadie lo ha golpeado, aquí nadie lo han ultrajado. Así es. Pero de lo demás, hemos tenido que aguantar menosprecio, hemos tenido que aguantar odio sin razón, hemos tenido que ver cómo el justo asedia, hemos tenido que ver cómo la gente nos da la espalda por la verdad, porque por la verdad murió Cristo y por la misma verdad vamos a tener que morir todos los que estamos aquí. Amén. El cristiano que no esté dispuesto a morir por la verdad, él no está viviendo por la verdad. Aleluya. Mire, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es escuchar a personas que cuando uno le pregunta, ¿tú estás dispuesto a morir por Cristo? No saben ni qué responder. Entonces tú no estás viviendo para Cristo. Amén. Porque el que vive para Cristo debe de estar dispuesto también a morir por él. Gloria a Jesús. Porque de la misma manera en la que Cristo murió, dijo el apóstol Pablo, también nosotros seremos muertos. Para que así como la vida se manifestó en el cuerpo de Cristo, resucitándolo de entre los muertos, así también la vida de Dios por su Espíritu Santo resucite en nuestros cuerpos mortales. Amén, gloria a Dios. Entonces Habacuc, que estaba viviendo en un tiempo de tragedia, en un tiempo de espanto, de asombro, le dijo al Señor: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? O sea, este hombre estaba molesto, estaba irado, estaba incómodo. Era como el justo lo que afligía su alma viendo la inmoralidad que se manifestaba continuamente todos los días en Sodoma y Gomorra. Santo Jesús. Este hombre justo afligía su alma, lloraba viendo cómo el pecado tocaba la puerta de cada casa, cómo la gente cometían con avidez toda clase de impureza y para ellos eso era como nada. Y lo que no sabían era que todos sus pecados se estaban acumulando a la presencia de Dios. Aleluya. Y que Dios ya venía contando sus días como lo hizo en los tiempos de Noé, que le dijo: y será los días del hombre 120 días. O sea que Dios, 20 años, o sea que Dios le estaba dando 120 años al hombre para que se arrepintiera. Tremendo. Y ninguno se quiso arrepentir. Porque recuérdese que la vida de los hombres en la era primitiva era como la vida de los árboles. Muchos vivieron hasta 900 años, 800, 700. Y para que una persona viviera 120 años, eso era como nada, era como ser un niño, hermano. Eso era como empezar a vivir. Ahora una persona cumple ya los 20, hermano, y no sabe, porque hoy hasta los niños están muriendo y están muriendo los jóvenes. Así es. Ay, santo Dios. Ahora mismo en mi país, hermano, eso es lo más que hay, muerte de jóvenes. 14, 13, 12, 11. Y uno dice: ¿cómo murieron? Con una arma en mala mano, murieron asaltando un market, murieron asaltando ahí en el lobby de un mall. Y uno dice: Dios mío, pero ¿y dónde es que están los padres de estos niños? Violencia por todas partes, hermano. Y nosotros tenemos que ver todo esto. Hay cristianos que dicen: yo no veo las noticias porque me frustro. Entonces, ¿qué clase de cristiano tú eres? O sea que si tú ves la maldad, tú te frustras. Cuando debe de ser al revés. Cuando tú veas la maldad, tú te tienes que gozar porque dice: Cristo está a la puerta, Cristo ya mismo viene y ya mismo la iglesia se va. Amén. ¿Qué dijo Cristo? Cuando veáis que todas estas cosas, o sea, que tú tienes que verlas. Tú no puedes retener tu mirada de ver estas cosas. Porque todas estas cosas son utilizadas para alertar al pueblo de que Cristo viene. Amén. De que las señales se están cumpliendo. Unas están cumplidas y otras faltan por cumplirse. Gloria a Dios. Dios. La iglesia debe de estar preparada. De que hay que arreglar cuentas con Dios. De que debemos de separarnos de toda distracción, de todo entretenimiento, de toda obra de la carne que quita nuestro tiempo y desperdicia las oportunidades. Amén. Porque recuérdense que el responsable somos usted y yo. Dios nos da el tiempo, pero usted y yo tenemos que saber en qué invertimos nuestro tiempo. Amén. Porque mira cómo, esta es la mentalidad del cristiano carnal. Dice: mañana me voy a levantar, porque piensan que el levantarse, eso es algo que ellos hacen rutinariamente. Y se les olvida que quien lo levanta es Dios. A ti no te levanta el despertador, a ti te levanta Dios. Amén.
Porque el despertador puede sonar, pero si Dios no te levanta, mi hermano, ahí quedaste. Así es. Y el carnal, la mentalidad del carnal es, mañana me levanto, mañana no salgo de la casa, mañana voy a estar tirado todo el día en la cama. Santo. Esa es la mentalidad del carnal. Bendito El Dios. cristiano dice, tengo que acostarme porque mañana tengo que levantarme y orar. Vamos, aleluya. Esa es la mentalidad del cristiano. Gloria a Jesús. Esa es la mentalidad de una persona que ama a Dios y que tiene un compromiso Amén. con Dios. Correcto. El que es carnal se levanta y lo primero que piensa es en comer. Mira, hermano, yo cuando me levanto, lo primero que se me viene a mi mente es no puedo hacer nada sin antes orar. Amén, amén. Porque si no oro, el día me va fatal, hermano. Usted tiene que presentar su día delante de Dios para que todas las cosas vayan acorde a su voluntad. Y yo le digo, aún está en la oración, le digo, Señor, quizás las cosas hoy no me salgan como espero, pero que yo me goce cada minuto, cada hora, cada segundo del tiempo que transcurre, porque yo no sé cuándo faltaré sobre la faz de esta tierra. Aleluya. No sé cuándo algún hermano, cuándo algún familiar dejará de existir. Y usted tiene que aprovechar cada oportunidad. Eso es. Cada oportunidad con su familia, cada oportunidad con sus seres queridos. Hay gente que piensa que la vida eso es algo como cualquier otra cosa, hermano. Santo es Dios. Usted entiende que un día usted y yo tenemos que morir. No es que le estoy deseando aquí la muerte a nadie. Yo quiero que todos tengamos vida, hermano. Y que Dios nos dé larga vida hasta que Cristo venga. No quisiera ver la muerte de nadie. Pero aquí el asunto es que tenemos que estar preparados para ella. Amén. Amén. Mire, una vez yo tuve un sueño, y no sé si esto le he testificado. Yo tuve un sueño a mis 18 años de edad. Y ese sueño, yo estaba en mi cuarto orando, y me recuerdo que me quedé dormido. Y en ese sueño me vi en un lugar donde era todo blanco, hermano. Me vi todo blanco y me vi en el suelo llorando. Y yo le decía al Señor, Señor, estoy aquí, pero me siento insatisfecho. Santo Jesús. Pero el Señor no me respondía y yo le decía, y me siento insatisfecho porque creo que en la tierra yo pude haber hecho más. O sea, que en ese momento yo no me encontraba en la tierra. Yo le dije, siento que mi tiempo no lo usé de la mejor manera. Santo Jehová. Dame una oportunidad. Hermano, usted sabe lo que es estar en la gloria y decirle al Señor, Señor, no me siento satisfecho con lo que hice en la tierra. Terrible. Hay gente que cuando Cristo le demande lo que ellos hicieron, se van a sentir insatisfechos. Wow. Tremendo. Porque recuérdese que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí Dios traerá toda obra a juicio. Así es. Y la manifestará a ojo y a oído de todo el mundo. Y va a decir, yo te di tal oportunidad, te di tal oportunidad, te di tal... ¿Qué hiciste con ella? Wow. No, Señor, me quedé en la casa tranquilo, esperando que ellas llegaran a mí. Porque hay gente que espera que Dios les sirva todas las cosas, pero ellos no las van a buscar. Dios mío, Señor Jesús. Bueno. Dios no Ayúdame. trabaja de esa manera, hermano. Aleluya. Tremendo. Porque si hay alguien que Dios aborrece es al vago. Aleluya. Dios aborrece a los vagos, hermano. Gloria. Y esto va para la gente que le gusta levantarse tarde. Gente que le Santo gusta Dios. levantarse a las 10 de la mañana. Usted es un vago. Si usted se Aleluya. levanta, usted es un vago. Santo. ¿Cómo es que usted es cristiano y va a tener la mentalidad de que se va a levantar a las 12 del mediodía? Wow. Santo, Eso ayúdame. debería dar vergüenza. Usted tiene responsabilidades, usted tiene compromisos Amén. espirituales. Más allá del deber social con el cual todos tenemos que cumplir, tenemos un compromiso con el Dios del cielo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, a veces se levanta y ora, teniendo todo el tiempo en la casa, ora una sola vez al día? Después de ahí en la casa no vuelven a doblar los rodillas para orar. Aleluya. Hay algunos que se montan en el carro y piensan que pueden remendar todo con una oracioncita de un minuto nada más que hagan en el carro antes de salir. No, eso no es así, mi hermano. Aunque ciertamente para donde quiera que usted vaya, usted tiene que orar. Así es. Usted va a fregar, usted órele a Dios. Amén. Usted va a barrer, órele a Dios. Va a mapear, órele a Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo, oración sin cesar. Vaya a comer, órele a Dios. Va a ir para la tienda, órele a Dios. Aquí siempre tenemos que estar en oración, hermano. La oración es la vitalidad del cristiano. Sin oración, usted y yo nos morimos. Gloria. Sin oración, usted y yo como cristianos desaparecemos del calendario de Dios. Santo Jehová. Como lo dijo en una ocasión un predicador, el que vive sin orar, vive sin Dios. Así es.
Es así de sencillo. ¿Por qué Cristo nos mostró cuán importante era la intimidad con el Padre? Porque Él dijo, mayores cosas haréis en mi nombre. Y porque esas cosas mayores, muchas de ellas no se están viendo. Porque no hay intimidad. Tristemente. Hay exhibición en lo público, hay manifestación externa, todo el mundo queriendo ser como aquel, pero nadie quiere ser como Cristo. Aleluya. Y Cristo, no había otro hombre sobre la faz de la tierra que estuviera más cerca del Padre como lo estuvo. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y Él quiere que usted y yo practiquemos lo mismo. Amén. Sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas, tengamos la misma entrega que Él. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que tener este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. El pensamiento que hubo en Cristo también lo tienes que tener tú y también lo tengo que tener yo. Si no lo tenemos, hermano, damos lástima. Damos lástima. El pensamiento de Cristo está muy lejos de ser el pensamiento de muchos de nosotros. Y eso que decimos tener la mente de Cristo. Triste. El que tiene la mente de Cristo piensa como Cristo piensa. ¿Será que usted y yo estamos pensando como Cristo? Aleluya. Porque todos los profetas, los santos del Antiguo Testamento y aún las personas que murieron en el Nuevo Pacto, que eran comprometidas con Dios hasta la muerte, tenían el pensamiento como Él. Amén. Miraban como Él, se dejaban guiar y dirigir siempre por Él. Qué lindo, Jesús. No eran personas que se mandaban a ellos mismos y hacían lo que se les daba la gana, no. Eran gente que esperaban fielmente en la esperanza que había en Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Alma te alaba, Jesús. Ahora bien, hermano, para ir concluyendo, dice, porque la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, que hay juicio. El problema es que el juicio se está hablando con una verdad a medias. La verdad no tiene... O sea, que hay juicio. El problema es que el juicio se está hablando con una verdad a medias. La verdad no tiene que salir como se supone. El juicio es muy necesario. Amén. Porque ese juicio se emite por medio de esta palabra que está aquí. Amén. Gloria a Cristo Dios. dijo, juzgad con justo juicio. Hay que juzgar por la palabra. Amén. ¿Y cómo usted y yo juzgamos por la palabra? Cuando hay algo que se está practicando en medio de nosotros que es indebido, que debe de ser corregido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque no se puede juzgar algo que se está practicando bien. Eso es algo imposible. ¿Por qué existe el juicio para nosotros? Por eso es que dice la palabra que el juicio debe comenzar por la casa. Amén. Que somos usted y yo. Nosotros somos templo y moradas del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, hermano. Gloria a Jesús. No hecha de manos de hombre, sino creada según el Espíritu por medio de la renovación del entendimiento. Jesús. No hecha de manos de hombre, sino creada según el Espíritu por medio de la renovación del entendimiento y la verdad. Maravilloso, mi Jesús. Si usted y yo no, mire hermano, si usted y yo no hemos experimentado esa transformación es porque no hemos nacido de nuevo. Amén. Si usted como cristiano no se siente diferente, no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Si su pensar cuando usted se levanta y cuando usted se acuesta no es Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Alabanza. El cristiano que ama a Dios siempre busca la manera de agradarle y de no fallarle en nada. Y si le falla, le duele. No tiene que ser un pecado grave. En cualquier palabra, en cualquier cosa que usted vea, que usted escuche, que quizás no lo edifique, que quizás no le aporte nada a su vida espiritual, que contrista su espíritu. Mira, hermano, a veces hay cosas que uno por las redes sociales ve que dan risa. Pero el Espíritu Santo redarguye a uno y dice, tú estás perdiendo tu tiempo viendo sanganería. Amén, cierto. Cómo gente se cae en el piso, cómo fulana le janta la cara a galleta a la otra. Aleluya. Perdiendo el tiempo en boberas, hermano. Y el Espíritu lo redarguye y dice, ¿qué tú haces viendo eso cuando tú puedes estar metido en mi palabra? Bendito Jesús. Aleluya. O sea, no estoy diciendo que usted no utilice, si usted se va a meter a ver algo, métase a ver cosas que edifiquen. Amén. Señor Jesús. Cosas que tengan que ver con la naturaleza que Dios creó, cosas que tengan que ver con la Biblia, algo que Gloria a usted Jesús. le pueda sacar Gloria algún a Dios. sentido espiritual. Gracias, Señor Jesús. Usted sabe que una de las cosas que le saca mucho sentido a lo espiritual es la naturaleza de Dios. Amén. 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 Por eso es que dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y una de las cosas históricas que a mí, acción bíblica que Dios le hace al pueblo con animales como ovejas,
la comparación bíblica que hace como el águila, la comparación bíblica que hace como la gallina. Todas estas comparaciones Dios las utiliza para aplicarlas a nosotros como creyentes. Tanto así que Dios nos compara a nosotros como los árboles. Tremendo. Dios nos compara a nosotros con ovejas, nos compara con uvas, nos compara con frutos. Aleluya. Y todo esto proviene de la misma naturaleza que Él creó. Hay un animal, hermano, que parece una sanguijuela, que es un animal blanco puro, que sabe que si su cazador lo está buscando para matarlo y está corriendo un riesgo donde tiene que embarrarse, donde tiene que ensuciarse para que su cazador no lo alcance, él prefiere que el cazador lo mate antes de ensuciarse. Qué lindo. Oiga bien eso. Wow. Y cuando le damos un sentido espiritual, nosotros preferimos morir al pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Preferimos morir a aquello que nos está buscando para matarnos antes de nosotros contaminarnos con el mundo. Así es. Aleluya. Cuando usted ve la comparación del águila, ¿qué es lo que hace el águila cuando siente que sus fuerzas se van desgastando? Se queda en una montaña, se retira por allí, comienza a romperse las uñas, comienza a romperse el pico, comienza a arrancarse las alas, y todo esto es un proceso de renovación. Así es. Y por más vieja que sea el águila, esta renovación hace que las alas le vuelvan a crecer nuevas, que el pico le vuelva a crecer nuevo, que tenga nuevas garras. Qué lindo. Y cuando sale esa águila, hermano, vuelvo y digo, por más vieja que sea, es como que si volviese a nacer. Por eso es que dice la palabra que Dios renovará nuestras fuerzas como águila. El salmista decía que él le pedía a Dios fuerzas como las de un búfalo. Hermano, usted sabe la fuerza que tiene un búfalo. El búfalo, mire, el búfalo tiene más fuerza que un toro. El búfalo tiene más fuerza que un buey. El búfalo tiene más fuerza que una vaca. El búfalo es capaz de que puede ser comparado con la fuerza de un rinoceronte, hermano. Así es. Y ese tipo de fuerza tenemos que tener usted y yo como creyentes. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, papá. Y usted sabe que una de las cosas que me llama la atención de los búfalos. Dios, aleluya. Gracias, papá. Y usted sabe que una de las cosas que me llama la atención de los búfalos es que siempre se mantienen unidos. Son fuertes, pero siempre se mantienen unidos. Terrible. Un búfalo por sí solo puede andar porque es fuerte por naturaleza. Mas sin embargo prefieren andar en manada. Porque la fuerza de aquel en conjunto pueden hacer que todos los que están en acecho retrocedan. Tremendo. Eso es lo que se supone que debe de haber en la iglesia. Cuando la fuerza tuya, la fuerza mía, espiritualmente combinada, hace que el mundo de las tinieblas retroceda. Gloria a Jesús. Y que las tinieblas se disipen. Gloria a Dios. Aleluya. Es de la Sí, única Señor. manera. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si yo soy fuerte y usted es un flojo, mire, una de las cosas que al león le gusta es ver debilidades en su presa. Por eso es que la Biblia compara a Satanás como un león. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león se pone en una parte donde su presa no lo pueda ver. Camina silenciosamente hasta el punto donde él sepa que pueda correr para alcanzar a su presa. Y cuando ve que la presa está cojeando, porque ellos no van a atacar a la más fuerte, ellos atacan a la más débil. Cuando ve que su presa está cojeando, entonces todos se reúnen en manada para atacar a la presa, a la más débil. ¿Y sabe también a quién atacan? A los que se apartan del rebaño. Eso es lo que hace el lobo. El lobo merodea. El lobo no va a atacar repentinamente. Él no va a ver un saco de oveja y por el hambre que tiene va a atacar así. No, hermano. El primero usa la táctica. Ve cuál de ellas se aparta del rebaño para que cuando una de ellas se aparte, las demás no griten. Porque como aquella está sola, no va a poder gritar en el momento donde el lobo la ataque. Porque le va a quitar la vida una vez les pete los colmillos. Entonces, si el lobo ataca a una vez estando en manada, las demás comienzan a alertar. Y es decir, atacaron una nuestra para que el pastor agarre el callado y les alta. Bueno, ahora no andan con callado, ahora andan con una pistola, se la sacan y lo matan, hermano.
Ahora no andan ni que con calladito como antes, que tenían que pararse los puños con el león. Ahora es una pistola, se la sacan y lo matan. Pero ¿qué es lo que hace la oveja? Dan un llamado de alerta. ¿Y sabe qué? No solamente las ovejas conocen la voz de su pastor, sino que el pastor también conoce el llamado de las ovejas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando las ovejas gritan viendo que el lobo agarró a una, entonces el pastor sale a la defensa de ella. Pero ¿cómo va a salir el pastor a la defensa o las ovejas van a alertar al pastor acerca del peligro que corre una oveja si la oveja está por allá lejos de él? Gloria a Dios. Por eso es que hay gente que dice, a mí nunca me fueron a buscar, a mí nunca me llamaron. ¿Cómo si tú estabas lejos del rebaño? Nadie sabía nada de ti. Cuando tú estás cerca del rebaño, tú no necesitas que nadie te busque. Tú eres como el hijo pródigo, vuelve y dice, aquí estoy. Amén, amén. Aquí estoy. Porque hoy la gente le gusta que lo rueguen, hermano. No. Mire, hermano, aquí lo único que hay que rogarle es a Dios. Aquí no le podemos andar rogando a Amén. nosotros. Si usted quiere bien, y si no, también. Aquí no se coge lucha con nadie. Precioso Jesús. Cristo nunca agarró lucha con nadie. Él le dijo a los discípulos, si ustedes se quieren ir como los que se fueron, váyanse también ustedes. Mi alma te adora, Jesús. Pero de Pedro salió esa decisión voluntaria de decir, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de mí. Qué lindo, aleluya. O sea que esa decisión voluntaria también tiene que salir de usted y de mí. Amén. A veces nosotros tenemos que caer bajo para darnos cuenta cuán grande es nuestra necesidad de Dios. Porque cuando estamos arriba, como que el ego se nos sube y se nos olvida de cuán viles éramos nosotros. Amén. Usted sabe cuánta gente, a veces uno le ayuda, que comenzaron en necesidad y uno les ayuda y después que están arriba se olvidan. Se olvidan, hermano. Ya no te llaman pero ni para asustarte. No se contactan contigo, no te dan ni las gracias, hermano, por el favor. Así es. Y usted sabe que lo que tiene que hacer uno, callar y seguir orando por ellos. Esperando que Dios transforme su vida, que Dios haga algo, que les acontezca algo por allá, que llame su atención y que vuelvan a arrepentir. Amén, gloria a De la Dios. única manera. Amén, amén. Porque el que está fuera del rebaño solamente hay que entregárselo a Dios y que Dios trate con él. Amén, gloria a Dios. Es así de sencillo, hermano. Ahora bien, usted y yo no podemos permitir que lo que vemos, que lo que escuchemos, que vemos, que lo que escuchemos, que lo que escuchemos que otros hablan nos afecten a nosotros, porque al profeta lo estaba afectando. Él dijo, no quiero ver más violencia, no quiero escuchar más pleitos, no quiero ver más maldades. Y el Señor le dijo, pero Ageo, para esto yo te escogí, para que tú profetizaras. O sea, ¿cómo tú vas a profetizar acerca de esto si no ves la maldad? ¿Cómo yo voy a hablar del pecado y de las consecuencias que trae el pecado si yo no he experimentado tan siquiera esas consecuencias? Si yo no he visto cuán bajo caen otros cuando practican ese pecado y caen bajo sus consecuencias. Así es. ¿Cómo yo le voy a decir, hermano? El que toma licor está en peligro de extinción. Está a punto de ebullición y su hígado se puede... ¿Cómo yo puedo hablar eso? Porque hay otras personas que han salido con ese tipo de cosas, que son también bebedores por naturaleza. ¿Cómo yo le voy a decir, hermano, la droga es mala? Porque la droga está destruyendo a medio mundo. Amén. O sea, de esa misma manera, el Señor le dice a Bakú, tú tienes que estar sobre mi guardia. En pocas palabras, una persona que estaba sobre la guardia debía de estar pendiente a todo lo que estaba alrededor. No podía taparse los ojos, porque si se tapaba los ojos, entonces no podía hablar. Aleluya. Hay gente que ante la injusticia se están tapando los ojos y se hacen los ciegos. Y dicen que lo haga aquel, que lo corrija aquel. No. Aquí todos como cristianos tenemos un compromiso, y es que todos le debemos de servir a Dios como Amén. Amén, amén. Amén, aleluya. que debemos de hablar. Mire, usted se cree que Noé no estaba cansado de ver el menosprecio, el desprecio a su mensaje por 120 años corridos. Ese hombre llegó un momento donde se tuvo que haber cansado, pero el cansancio no le impidió, no fue un impedimento a él para seguir hablando lo que Dios le había mandado, que venía una destrucción y un diluvio sobre la faz de la tierra que iba a arrasar con todo ser viviente. Él no le importaba si lo llamaban loco, si le decían que estaba senil, si le decían que había perdido el sentido común, si le decían que no, eso era toda una mentira, que él se lo había inventado, que era imaginario. Él no le interesaba. Él fue llamado para una sola cosa, para ser pregonero de justicia. Por eso es que el Señor le dice a Ezequías, amonéstale de mi parte, escuchen o dejen de escuchar.
Sí, como lo hemos dicho antes, yo tengo un compromiso como predicador de hablarle, pero usted también tiene un compromiso después de la predicación de vivir lo que se le predica. Amén. Así que póngase sobre sus pies, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, mi querido. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder predicar Gracias, su palabra. Dios. Así que usted sabe, hermano, alerta, pendiente, porque ahorita las cosas no están como muchos de nosotros creemos que deben de estar. Y hay gente que se está llevando sorpresa. Con eso ya le estoy dando a entender muchas cosas. Hay gente que se están llevando sorpresa, muchos están pegando el grito al cielo, otros con voz de desespero. Uno dice, Dios mío, pero ¿por qué acontecen todas estas cosas? El pecado, hermano. El pecado, la corrupción, la perversidad es lo que está ocasionando todo esto. Pero usted y yo como cristianos debemos de marcar la diferencia. Amén. Debemos de ser distintos al resto. Sí, Porque Señor. Cristo nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por su palabra y por la vida de aquellos que han de ofrendar. Gracias. Y para la gloria y la honra del Señor. Padre, venimos Aleluya. de tu presencia, dándote gracias. Gracias, Por esta tu Dios. palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que todo espada de los filos que penetra hasta Sí, partir del Señor alma. Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu corrección, gracias por tu consejo, gracias, Dios mío, porque tú siempre nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, porque no hay nada delante de tu vista que se pueda escapar. Porque tú no eres ciego, porque tú no eres sordo, Dios mío, sino que tu ojo atalaya toda la tierra y tu oído está atento al clamor de los justos, Señor amado. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que bendiga la vida de cada hermano, la vida de cada hermana. Dios mío, Señor, que se esfuerza no solamente por venir, sino también por traer aportaciones a tu obra, para que esta obra siga hacia adelante, Señor amado. Dios mío, para que se sigan añadiendo a ella los que han de ser salvos, los que aman tu verdad. Dios mío, los que quieren llegar al cielo, los que quieren alcanzar la salvación por medio de la santificación del Espíritu y de tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido, Padre, Señor, que no escasee la harina, el pan y el trigo en sus hogares, sino que sea usted proveyendo para cada una de sus necesidades, sean espirituales, económicas como materiales, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. A lo que usted pasa a depositar su ofrenda, cantamos un coro para la gloria. Gloria a Jesús. El Señor, gloria a Dios. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. mi alma tiene sed de Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios vivo. Aleluya. El alma mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El programa por la corriente de las aguas, Gloria a Dios. oh Dios, El alma mía. el programa por la corriente de las aguas, Así clama por ti, oh Dios. Aleluya. mi alma tiene sed de Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tu bondad, gracias, Dios mío. por tu Gracias, mi Dios paciencia, amado. gracias por tu infinito Tú eres amor y bueno, tú eres misericordia. maravilloso, Padre. Gracias por habernos traído a este lugar. Tú eres Yo te pido glorioso, que en papá. esta hora